Ok. La primera que vamos a ver es la resistencia hidráulica. Un elemento que robe energía. En este caso se puede poner un elemento directamente representativo, pero también en la hidráulica es muy importante recordar que hay pérdidas incluso por la rugosidad de la tubería o del canal. Ese fenómeno también sucede en los conductores eléctricos. Cuando los conductores eléctricos son sumamente largos, estos empiezan a funcionar y a comportarse como una resistencia, ya que no son perfectos. Pero normalmente esto es más importante para instalaciones de mediana y alta tensión. Ahí suele impactar más que en cuestiones de electrónica, donde se manejan distancias relativamente más pequeñas y voltajes también más pequeños. Normalmente no hay tantas pérdidas de caída de voltaje por el calibre del conductor y la longitud. Pero en instalaciones muy largas sí las hay. En ese sentido, esto que yo voy a poner aquí, hay que platicarlo de dos formas, porque la resistencia hidráulica normalmente se maneja como dispositivos. ¡Ay, güey! Está re feo esa cosa. Vamos a ponerlo por acá. Se maneja como dispositivos conectados en una tubería. Llámale válvulas, coples, etcétera. ¿Ok? Dibujar y vamos a poner una rayita así. Y esa misma la pegamos acá abajo. Un poquito más separada, creo que así. Y vamos a agarrarlo todo. Ay, güey, está muy grandote. Vamos a ver. Así. Y se suele representar como un rectángulo. Lo voy a hacer así primero, luego así y así. Vamos a hacerlo más chaparrito y vamos a pegárselo por acá. Así y así. ¿Ok? Ahí estaría nuestra resistencia hidráulica. ¿Sale? Resistencia hidráulica. Un cople que genera una especie de turbulencia ahí por las uniones, soldaduras, etcétera, acoplamientos, válvulas, llaves, codos, curvas, yes, uniones, etcétera. Todo ese tipo de dispositivos hidráulicos se van a considerar como una resistencia hidráulica. Y ya que va a generar una diferencia en el caudal, aquí debemos de tener un cierto caudal que va a estarse manifestando gracias a que tenemos una presión 1 y una presión 2. Con el entendido de que de manera semejante a los voltajes, la corriente o el caudal hidráulico va a fluir de aquella región de mayor energía potencial a la de menor energía potencial. En electricidad le llamaríamos voltaje, aquí le llamaríamos gradiente de presiones. Va a fluir de aquel lugar en donde haya mayor presión a donde haya menor presión. Así debería de quedar. Esto mismo se suele presentar otro simbolito. En vez de usar rectangulitos, usan un triangulito. Que aquí sí me voy a piratear este que sale un poquito más bonito. Así. Y ahí, ¿cómo está el otro? Y a ver si me queda más o menos del mismo tamaño. Pues así. Vamos a ponerlo así. Luego nos los pirateamos los dos. Ahí no se dejó. Oh, qué caray. Así. Y vamos a ver cómo los ajustamos acá. Un poquito más chiquitos, un poquito más. Vamos a ver cómo queda ahí. Un poquito más amplio. Ahí. Creo que ahí está. ¿Ok? Ahí está la resistencia hidráulica. Cualquiera de las dos formas. Bien. Y aquí las leyes de los elementos tendríamos que utilizar lo que aprendimos allá en... Tengo mis dudas. Aquí con ustedes, compañeros, en electricidad, en eléctrica, electrónica, ¿se llama termodinámica? ¿O se llama propiedades de la materia o algo así? ¿Cómo se llama? Propiedades. Propiedades de la Aplicación materia. y propiedades de la materia. A ver, Emiliano, ¿cómo fue? Aplicación y propiedades de la materia. Ok. Pero según tengo entendido,
Gracias. Ese contenido es básicamente termodinámica y la ecuación de Bernoulli, ¿no? Sí, Pues sí, Ok. sí. Las leyes de la termodinámica, la ley cero, la primera y la segunda ley. ¿Sale? Muy bien. eh, Entonces, ¿mande, perdón? bueno, es que esa materia yo la tomé en industrial y Ajá. ahí vimos aparte de todo eso, también los ciclos, el Ciclos ciclo termodinámicos. Brayton, ajá, todo eso. Brayton, Rankine. ¿Sí? Ok. Sí, así es. Bueno, sí, efectivamente esos también corresponde verlos, pero ya está un poquito más enfocado hacia la parte mecánica, ya los ciclos termodinámicos, porque se enfocan en la generación de energía eléctrica. Yo sé que ustedes podrán decir, espérate, como que sí nos interesa entonces, ¿no? Claro que sí, porque podemos entrar a esa misma área como electrónicos, o pueden entrar a esa área de la producción de energía eléctrica, pero el proceso como tal está más enfocado a la parte mecánica. Aunque definitivamente tiene cabida el electrónico, dada la naturaleza de prácticamente la tendencia de toda la industrialización actualmente, ¿no? Que tiende a la automatización, al control, al monitoreo. Así que definitivamente, pues, si ustedes se imaginan estar trabajando en algo así, podría ser productivo, ¿verdad? Bastante productivo. Bien, entonces aquí la diferencia de presiones tiene que ser igual a P1 menos P subíndice 2, que sería igual al valor de la llamada resistencia hidráulica por el caudal. Esta es la expresión, ¿ok? La ley de los elementos. La resistencia hidráulica está dada en las unidades pascales por el inverso de las unidades del caudal, que son metros cúbicos, perdón, sobre segundo. Así de esa forma, ¿ok? Y evidentemente el caudal está dado en metros cúbicos, me lleva el carajo. Se me está apareciendo la dislexia. Así. Metros cúbicos sobre segundo. Ahí está. Esa sería la resistencia. Vámonos ahora con la capacitancia hidráulica. Se ve muy feo. Capacitancia hidráulica. Recordemos que un capacitor es un elemento que almacena energía y que se puede deshacer de ella gradualmente, de forma lenta, no súbita. ¿Ok? De esa manera, un capacitor hidráulico viene a ser un tinaco, un contenedor, un recipiente. Ay, así vamos a ponerlo. En donde podemos llegar a tener un cierto volumen de agua, pero donde lo más importante no es propiamente el volumen, es la altura, porque en función de esa altura vamos a tener un gradiente de presiones. Considerando que sea un recipiente abierto al exterior, vamos a considerar una presión outside, en el exterior, ¿ok? De ahí la O, no de inicial, porque eso sería incorrecto. Normalmente utilizamos mucho el cero o la I para decir inicial, pero aquí nos referimos a exterior de la superficie, que pues dicho de otra manera, pues es la presión atmosférica, ¿ok? Y la presión absoluta hasta acá abajo, ¿no? La presión en el recipiente, en el fondo del recipiente. Y aquí se va a generar una salida de caudal, que para que no se confunda el mismo colorcito, voy a poner aquí Q así de esa forma, ¿ok? Bien. Conforme este recipiente se vaya deshaciendo del volumen, va a ir disminuyendo la altura. Y al ir disminuyendo la altura, disminuye también la presión hasta acá en el fondo del recipiente, del capacitor hidráulico. De esa manera, la variación de la presión en el fondo del recipiente respecto al tiempo sería igual al inverso de esa llamada capacitancia hidráulica por el caudal. Hasta cierto punto esto es una velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La capacitancia hidráulica se da en metros cúbicos sobre pascales. Así. ¿Ok? Esa sería la expresión. Y la inductancia hidráulica, la podemos poner la fórmula, pero en realidad no tiene mucho sentido, ya que no es algo que nosotros queramos utilizar de forma consciente, o sea, no es algo que nosotros vayamos a decir, quiero
poner una capacitancia hidráulica. Lo voy a poner por el momento y ahorita explicamos por qué no. Aquí es el llamado golpe de ariete. ¿Alguien está familiarizado con eso, muchachos? Lo que es el golpe de ariete. Que me diga más o menos qué recuerda o qué es. O qué sabe. Muchachos. No, sí le fallo, profe. No. Ok. ¿Nadie más? Vamos a ver si encontramos un videíto. Para que no quede ninguna duda, porque es un fenómeno bastante atractivo. Un cortito. Aunque se vea chido. Golpe de ariete por cierre de válvula. Aquí está. Tengo mis dudas de si se va a oír el video en el micrófono. Según yo, creo que no debería de oírse. No sé, pero ustedes díganme si se oye. Partner for Valve Technology. Sí se oye. Sí se oye. ¿Sí se oye? Ok. Bueno, lo voy a dejar. ¿Se entiende o no se entiende? Obviamente está en inglés, pero sí se entiende la voz del video. Sí. Ok. María del Rocío, ¿un qué? ¿Se refiere a lo que estábamos diciendo hace rato del golpe de ariete? Porque si es eso, ahorita justamente este video lo vamos a explicar. Ajá. Ok, ya no vi la respuesta, pero bueno, vamos a ponerlo. Si se refería a eso, nos referíamos a un fenómeno en la hidráulica. Lo adelanto. Y ahorita ustedes lo van a ver ahí presencialmente en el video. El golpe de ariete es una situación en la cual los fluidos, como consideramos que son incompresibles, debe de abrirse siempre una válvula en instalaciones hidráulicas de forma lenta y gradual. No pueden ustedes abrir de forma brusca una llave en una instalación hidráulica con un gran volumen o con un gran caudal. Porque el problema que puede llegar a ocurrir es que en los cambios de dirección o en lugares donde haya válvulas, si ustedes tienen un cambio de dirección muy abrupto, con un volumen que viene ocupando de lleno toda la tubería, es decir, todo el tubo así, todo va lleno de fluido y de repente le dices, espérate carnal, tienes aquí un codo y tiene que dar una vuelta, el fluido lleva tanta energía que en el momento que llega aquí a la curvatura, se comprime. Y al ser el agua un fluido compresible con un punto de ebullición relativamente bajo comparado con otras sustancias, 100 grados centígrados, la energía que está acumulada aquí puede llegar a generar esas condiciones para que ebulla, hierva esa agua. El problema con esa agua es que va a generar vapor de agua, que ese vapor de agua puede ser hasta cierto punto compresible. Y al generar esa compresión, va a generar una disminución en el volumen aquí y va a generar una especie de succión, de chupón hacia adentro. La tubería se va a chupar. Eso es lo que vamos a ver aquí. Puede generar varios problemas. Puede generar que se chupe la tubería o puede generar también que por medio de ese burbujeo debido a una ebullición se genere una especie de corrosión en las tuberías o a la vez. Eso es un problema muy común también en las bombas de agua. Vamos a ver el video por acá. ¿Dónde rayos lo puse? Ah, lo subí. O ya lo bajé. ¿Dónde carajos está? Ah. Uy, no hay más calidad. Qué mala onda. The water hammer effect.
What is really happening during water hammer effect? The following pictures are taken with a high-speed camera with 1000 frames per second. We focus on that forces that are generated when water is punching on the valve. Ahí está. Water hammer effect is activated by fast closing of a valve. Forces during water hammer effect. In proper speed, these effects are not visible to the naked eye. The pictures of the high-speed camera show how a steam vacuum is generated, how the water column is pulled back and punching on the valve. El vapor choca, se regresa, se genera un impacto y se genera una succión. Consequences of water hammer effect. In slow motion, you see how water spray squirts out of the flange gasket area. The studs are stretched, and at the same time, the whole construction is spoiled with a deflection of 15 millimeters. Ok. 1.5 centímetros. Fíjense nada más el chingadazo que le puso esa cosa a esa tubería que se ve bastante choncha de ese golpe, de esa velocidad. Eso te desmadra una tubería, soldaduras, tornillos, juntas, empaques. The forces. Vacuum is generated and pulls the water column back with a vacuum pressure of 0.1 to 0.2 bar. The measured distance for the backflow is 30 centimeters. Water covers this distance within 64 frames, that means in 64 milliseconds. "30 centimeters comply 4.7 meters per second or 17 kilometers per hour. This is comparable to the speed of a cyclist. Now steam bubbles are decomposed and deceleration begins. For comparison, a pursuit plane reaches 10 G at most. In an accident, deceleration is 50 G at most. Within 8 milliseconds, the speed of the water is dropping to zero. In this time, you cannot see any vacuum bubbles. That corresponds to an acceleration of 586 meters per square seconds, Madres. or 59.7 G. During the deceleration, there is a force of 29,300 Newton on a surface of 50 square centimeters. This is a pressure of 58.6 bar. O sea, muy cabrón, muy intensa. The actual load on the disc is as high as if a heavy truck weighing 3 tons would rest on it. Vean el efecto de esas tuberías. Ajá. Ahí estaría. Eso es lo que produce el golpe de ariete. ¿Estamos de acuerdo? Espero que más o menos quede claro que no es algo que deseamos en nuestras instalaciones o en nuestros sistemas, porque pues definitivamente la va a descomponer. Por eso es que aunque existen estudios para entender el golpe de ariete, no es como que nosotros lo vayamos a implementar, ¿verdad?, en nuestras ecuaciones o en nuestros modelos, así como que, ay, mira, me gustaría poner aquí pues, una pinche bomba autodestructiva, ¿no? No creo que eso pase. Bueno. Ok. Entonces, no sé si queda alguna duda todavía, muchachos, respecto a lo que es el golpe de ariete. Ahí está un ejemplo ilustrativo para que quede todo perfectamente entendido, ojalá allí. ¿Ok? Bien,
donde nos dice que esto va a ser igual a esta expresión por la variación de la velocidad del caudal, ¿ok? Donde se nos dice que ese coeficiente, esa inductancia hidráulica, eso es esta I, va a estar dada en pascales por segundos cuadrados sobre metro cúbico. Bueno, eso es como para dar tranquilidad en cuestión de decir, ¿y qué pasó con la inductancia? Bueno, ahí está la justificación, ni siquiera tiene un símbolo, no tiene caso tener un dibujito para eso, ¿ok? Vamos a poner esto entonces. 1.5.2 y vamos a escribir las leyes de conjunto. Así. Tenemos dos. La primera que es un balance de presiones. Y la segunda que habla acerca del principio de conservación de la masa. Aquí en el balance de presiones se dice que la sumatoria de todas las presiones, no son fuerzas, las presiones iésimas debe estar perfectamente balanceado y debería de ser 0. Y el principio de conservación de la masa, ¿qué es lo que plantea? Plantea que si tú tienes una sumatoria de caudales de entrada a un sistema y le quitas la sumatoria de caudales de la salida de ese sistema, tendrás la variación del volumen respecto al tiempo dentro de ese recipiente. Pongamos un ejemplo muy sencillito. Si tú tuvieras este tinaco, tienes una pequeña llavecita por acá, tienes aquí dos llaves, es decir, dos caudales de entrada. Aquí tendríamos un caudal 1 y un caudal 2. Pensemos que este es caudal de entrada 1, caudal de entrada 2. Y tenemos solamente una salida, caudal de salida 1, así. Si aquí entraran 10 litros cada segundo y acá entraran 25 litros cada segundo y por acá solamente salen 15 litros cada segundo, evidentemente hay una acumulación de volumen o de fluido dentro de este recipiente, que pensemos que inició estando en 0. Entonces, la gráfica empezaría volumen contra tiempo, en donde la gráfica empezaría justamente en 0. Pero conforme vaya pasando el tiempo avanzando hacia la derecha, tiene que ir habiendo una variación del volumen, ¿no? Donde esa variación tendría que ser, tenemos 35 a la entrada y 15 a la salida, con una razón constante de 20, ¿no? Que vendría siendo una pendiente. Y se va a ir acumulando el fluido constantemente, a menos que cambies o las condiciones de los caudales de entrada o de los de salida. Tal vez eso no lo vamos a hacer aquí, pero es ideal que entendamos cómo cambia el modelo matemático respecto a estas entradas y salidas, porque eso sí lo vamos a hacer después allá en control y automatización. Porque si tú le pones aquí una válvula, una llave, a cada una de ellas, de que estén válvulas eléctricas o servoválvulas, y también aquí a la salida, o con puertas, como sea que quieras, podrías llegar a controlar esta condición, ¿verdad? Donde debe entenderse que, por si acaso se nos olvida de anotarlo ahí, que V es el volumen del sistema. No es velocidad. Así. Ok. Y vámonos con nuestro ejemplo que no sé ya ni cuál es. ¿Cuál chingados es? 1.7. Ahí está. Vamos a poner aquí una llave. Así y así. Vamos a poner otra llave por acá. Así y así. Y por acá tenemos un caudal de entrada 1.
y acá un caudal de entrada 2. Vamos haciendo nuestro diagrama. Y vamos a poner nuestro recipiente. Así. Y esta línea, si quieren, no la hagan. Yo la voy a hacer para ayudarme con el dibujo. Así. Y así. Y aunque en teoría el recipiente sería así, voy a hacer un poquito desfasada esa línea en la parte de acá abajo para que dibujemos aquí las salidas un poquito más fácilmente. Normalmente el diámetro de las salidas es despreciable comparado con la altura de los depósitos. Es decir, que si tú tienes un depósito de 2 metros de altura, el tubito de la salida es despreciable comparado con eso. Si tú a 2 metros de altura le pones una salida de un tubo de 1 metro, pues eso no es una salida, es un pinche hoyote enorme en el tinaco. ¿Estamos de acuerdo? Son tubos con medidas muy lejanas a las que presenta nuestro tinaco. Aquí me falló tantito. Vamos a ponerle, aquí lo voy a abrir. Y tiene otra salida para acá. Ok, tenemos aquí ciertas resistencias hidráulicas. Vamos a ponerlo así, así y así. Y también acá tenemos otra. Así. Tenemos el fluido que alcanza hasta el momento una altura que vamos a decir es H. Se ve muy fea. Según yo se ve mejor. Ahí está, eso es H. Y tenemos varios caudales de salida. Caudal de salida 1. Este es el 3. Caudal de salida 3. Ahí. Así. Caudal de salida 2. Así. Ah, chingada, le puse uno de los dos. Está mal ese diagramita. Y vamos a poner aquí la señalización de que acá tenemos presiones al exterior. O sea, los está echando o a depósitos que están abiertos a la atmósfera o simplemente los está tirando al exterior. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos una resistencia hidráulica 1, resistencia hidráulica 2, resistencia hidráulica 3. Así, así, así. ¿Qué más? Y por acá tenemos la presión del exterior también. Y hasta acá abajo tengo la presión en el interior del tinaco. Bien. Cuando tengamos sistemas hidráulicos y no se haga mención de la disposición de estos tinacos, o sea, cómo son esta forma, si se puede considerar que es un sólido de revolución, se considera algo redondo. Pero en este caso no tiene caso que sea algo redondo, ¿ok? Porque tiene esta geometría hacia acá, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la siguiente consideración lógica es que sea una extrusión, o sea, algo que tiene esta inclinación hacia acá, ¿estamos de acuerdo? Y que así está justamente el depósito, ¿sale? Vamos a hacer este dibujito por acá para asistirnos un poco. Voy a poner por acá. Va a quedar así. Va a ser en colorcito negro. Así. Así. Luego para acá. Luego ahí. Aquí voy a ayudarme de una línea punteada, que vamos a poner así. Así de esa forma. Este sí lo voy a hacer totalmente continuo. Y voy a prolongar esta línea un poquito hacia acá. Así. Lo mismo voy a hacer por acá. Un poquito más larga. Y la voy a unir para acá. Así y así. Ahí voy. Ya me fui choco. Así.
y así. ¿Ok? Ese sería nuestro volumen aproximadamente. Creo que estas líneas están confundiendo más que ayudar. Estas sí las voy a borrar. Ok, así. Ahí, esa no. Ahí, así. ¿Sale? Disculpa, muchachos. Estoy ahí esperando algún mensajillo importante. Y vamos a ponerle la altura H a esto. Vamos a decir que esto mide A de frente y mide A de profundidad, o sea, tiene una base cuadrada hasta cierto punto, ¿no? Tiene A y A. Y a partir de esta horizontal tenemos un ángulo aquí que va a ser el ángulo teta. Bien. Por ángulos alternos internos, si viéramos este triángulo que nosotros tenemos aquí, podría yo dibujar algo así. Esta línea que es el límite del tinaco, esta otra línea que es el piso, y aquí puedo dibujar al triángulo, así, ¿no? En donde el que me están dando es este ángulo, teta. Pero si consideráramos a esta como la secante que corta las dos rectas, este es también el ángulo teta, ¿ok? En donde evidentemente esto es H, y pues quién sabe quién sea esta medida X, ¿no? Esa medida X es la que me interesaría conocer en términos de no más incógnitas, porque si no, me estaría yo complicando. Para eso, vamos a tratar de relacionar a esa variable X, ya que sí conozco el ángulo, con otras cantidades, ¿no? Para eso, ¿qué cosa es cada uno de estos elementos para este ángulo que sí conozco? Le voy a poner palomita a lo que sí conozco. Conoces teta, conoces H, y pues, ya tiene su signo de interrogación, no los conozco. La función que los relaciona a esto es cateto opuesto, y este es cateto adyacente. De inmediato pienso en la función tangente de teta. Tangente de teta es igual al cateto opuesto, que es H sobre X. Y de ahí puedo despejar a la X en términos de cosas que sí conozco, que va a ser H sobre tangente de teta. Así quedaría. ¿Ok? ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque la X no necesariamente me la dio el problema, pero ya la obtuve en términos de H y en términos de tangente. Además, es mucho más sencillo depender de la altura, porque si ustedes lo piensan, el nivel de volumen va a disminuir y obviamente también este cachito ya no sería la misma X que acá arriba. Es algo totalmente impráctico medir el volumen en términos de esa distancia. Conviene mejor medirlo en términos de cosas que estén constantes o que sea más fácil medir. La altura del depósito es exageradamente fácil de medir. Puede ser que incluso hasta el depósito venga graduado, ¿no? Y el ángulo, pues, es un valor constante de la inclinación geométrica del depósito. Por eso es que esta relación tiene sentido obtenerla mejor para nosotros. Bien, ¿cuál sería el volumen? ¿Cuál sería el volumen? No, no es de color negro. Déjenme ver. Voy a cambiar. Ahí está. ¿Cuál sería el volumen de fluido que tendríamos aquí? El volumen quedaría como el área de la base, que es A cuadrada, por la altura de la columna de agua que tú tengas aquí. Si tienes 0 centímetros o metros de volumen de columna de agua, pues evidentemente no importa el tamaño de la base, se va a hacer 0. Esto apenas es el volumen de esta región, ¿no? De hasta acá, aquí, de eso que está ahí. No tiene nada de ese triangulito que está por acá. Ok, entonces ahora debo de sacar el volumen de eso, que no sería otra cosa más que el área de este triángulo multiplicado por la profundidad de su extrusión, que vendría siendo el área, base por altura, ¿no? La base podríamos decir que es X, ¿ok? Por altura, ahí está, sobre 2. Y eso nuevamente lo tenemos que multiplicar por la profundidad, que vendría siendo A. Así quedaría. Ok, tengo que empezar a hacer una sustitución. El volumen sería igual a cuadrada por H
más X, que conviene mejor escribirlo como H, que por la H de ahí va a quedar H cuadrada. A por H cuadrada sobre 2 veces tangente de teta. Ahí está. Ese sería el volumen que nosotros tendríamos de fluido en este recipiente. Sin importar los pasos adicionales propiamente de la técnica del modelado, siempre es conveniente que aunque no te lo pidan como un inciso del ejercicio, tú te chutes la fórmula del volumen, ya que la vas a requerir en las leyes de conjunto. Véanlo, acá. En el principio de conservación de la masa, voy a necesitar una función que define el volumen. Ya la tengo, ¿ok? Entonces es importantísimo plantear cuál es el volumen primero. Esa ecuación va a ser solicitada más adelante. No sé si hasta ahí hay alguna duda, muchachos. Vamos bien. Profe, en caso de que fuera un cilindro, sería lo mismo, ¿no? O sea, a base de la fórmula del cilindro. Sí, ahí sería mucho más fácil, ¿no? Ya sería el volumen del cilindro. ¿Qué pasó, muchachos? Hace rato vi ahí a Luis Fernando, así como que... Bueno, yo lo digo por la experiencia de cómo los veo normalmente reaccionar en clases, y creo que a veces los preocupa un poquito, los espanta un poquito el área de modelado. La parte de modelado, todavía no la solución. No sé, ¿cuál es su sentir hasta el momento ahorita, muchachos, de lo que es el modelado? ¿Está difícil? ¿Está muy confuso? ¿Ya les preocupó? Platíquenme, a ver, me interesaría ahorita, antes de seguir justamente con esto. Pues no es que sea difícil, pero es un poco enredado. Pero hay que irle siguiendo los pasos nada más. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra perspectiva podrían compartirme, muchachos? Profe, Ajá. yo digo que a partir del diagrama de cuerpo libre es donde ya se origina todo, ¿no? Entonces, más que nada hay que tener en cuenta eso para ya ir haciendo el modelado, ¿no? Bueno, a mi parecer es eso, nada más. Ok, sí, muy bien. Sí, mucho, sin importar si es eléctrico, mecánico, rotacional, traslacional o hidráulico, sí, sin duda una parte importante es interpretar el diagrama, ¿ok? En el análisis de circuitos y hacer una correcta interpretación de las corrientes, voltajes, aquí de los caudales, en los diagramas de cuerpo libre, de mecánica, hacer una correcta interpretación de dirección de los torques, fuerzas, etcétera. Porque si no, pues sí, todo vale gorro desde aquí. Y sin importar qué tanto hayamos sentido que sufrimos y que las lágrimas y las gotas de sudor puedan valer algo, pues no, valen para puro gorro porque estaríamos mal en todo, ¿ok? Así que sí, es importantísima esa parte. Bueno, vamos a comenzar entonces con el paso 1. Variables. En un depósito, la variable que tal vez nos interese controlar es la altura. Y para modificarla, para controlarla, modificaremos las entradas y las salidas. Así que normalmente no tiene mucho sentido las entradas y las salidas. Bueno, eso es un ejemplo para depósitos, ¿no? Pero hablando de algo como, por ejemplo, una represa hidráulica, puede ser que nos interese más bien controlar ambas, si es que pueden ser independientes. La salida, porque la salida le va a pegar a una turbina y hay que cuidar eso, o puede desembocar en una región en donde no podemos tener caudales que superen ciertas condiciones. Y la altura para que no se desborde, ¿no? O no empiece a incrementar la presión. Así que vamos a empezar aquí con la variable deseada. H de T es la que se pide. Paso 2. Leyes de los elementos. Las leyes de los elementos tendríamos Profe, que... Dígame. ¿en una presa también puede ocurrir lo del ariete? ¿Lo de la inductancia? Sí, sí, de hecho, pregúntenles ahí a sus compañeros mecánicos. Bueno, no les pregunten, o si los quieren chingar, sí, pregúntenles. Porque creo que la contingencia les arruinó su viaje de estudios a
Acapulco y a Veracruz, en donde conocen 2 represas hidráulicas. Entonces, si los quieren molestar, díganles, oye, que me dijeron que ibas a ir a una represa hidráulica, y se van a poner a llorar y te van a decir que ya no fueron. Pero si acaso conocen a alguno que sí haya ido, de hecho, yo cuando fui estudiante me tocó la experiencia de ir también, y pueden encontrar mucha información al respecto en videos. En una represa hidráulica, el principio es que ustedes tienen una columna de agua hasta acá y tienen una geometría que se opone a esta columna de agua, para que no se rompa, ¿verdad? Bien, evidentemente la altura es un factor a considerar porque no puedes acumular mucha agua, porque si no se va a empezar a desbordar y puede generar incidentes, ¿no? Tiene que ser muy bien estudiada esta situación. Y por acá debemos de tener en algún lugar una columna mínima de agua que me interese. Pensemos que la entrada en realidad, no sé, pensemos que está por acá. Aquí tenemos una entrada. Y por medio de esa entrada viene un tubito por acá. Y acá tenemos una turbina que les dicen de paletas o tipo Pelton. Y aquí va a estar ese tubito. Si ustedes en algún momento llegasen a abrir esta compuerta por completo, le va a entrar de madrazo toda el agua aquí y le va a pegar con una fuerza realmente increíble a esta turbina. Además de que le puede romper los álabes, le puede romper las paletas, no va a funcionar adecuadamente. Poner en marcha una turbina hidráulica es un proceso lento. Tienen que abrir un pinche chorrito bien pedorro, bien gacho, para que apenas le alcance a mojar. Y una vez que ya tienes bien controlado ese chorrito, le vas abriendo un poquito más para minimizar el riesgo del golpe de ariete. Y así cada vez y cada vez más. Porque aquí, en la punta de este tubo, se tiene una tobera. Una tobera que es una especie de cono que apunta eso a la paleta. ¿Ok? Y justamente la función de esa tobera es concentrar la velocidad o concentrar el flujo para aumentar la velocidad y la fuerza y hacer girar más fácilmente a esa turbina. Entonces, si ustedes cometen el error de abrirla toda de trancazo, sí, pasa un golpe de ariete en la tobera y además le pondrían un tremendo chingadazo ¿qué hice? Un tremendo trancazo a la turbina. Entonces, sí, allí pasa también el golpe de ariete. ¿Sí, compañero? Sí, ya quedó claro. Ok. Muy bien. Vamos a poner los elementos. Los elementos que tenemos aquí son 1, 2, 3 resistencias hidráulicas, el capacitor en sí, y estas no son elementos propiamente porque no me hablaron que tengan una resistencia ni acumulen. Son entradas, son excitaciones. ¿Ok? Bien. ¿Qué puedo decir para las resistencias hidráulicas? Ay, perdónenme. Que la variación de presión en la resistencia hidráulica 1 tendrá que ser igual a la presión del interior. La presión es máxima dentro del recipiente, que es la presión 1. Y si se fijan, sin importar el valor de las resistencias, todas salen hacia el exterior. Así que todas presentan la misma variación de presión. De la presión 1, que es la máxima, hacia la presión del exterior, que es la P0. P1 menos P0 es la variación de presión. P1 menos P0, sin importar si es la resistencia hidráulica 1 o la 2. Y eso va a ser igual a la resistencia hidráulica 1 por su respectivo caudal. Para los otros casos, vuelve a quedar lo mismo, pero lo que sí puede llegar a ser diferente es la resistencia hidráulica 2, porque sea un diámetro diferente, porque se conecte una válvula, porque el material tiene otra rugosidad, y por lo tanto generará un caudal de salida 2. Me faltó ponerle la S de salida, así. Lo mismo con el 3. Resistencia hidráulica 3, caudal de salida 3, así. ¿Vamos bien hasta ahí? Y luego tenemos el capacitor, donde nos dice que la variación de presión en su interior, hasta el fondo, respecto al tiempo, tendría que ser igual al inverso de la capacitancia por el caudal, ¿ok?
Estos son caudales de entrada, ¿sale? No, perdón, caudal de salida, perdónenme, ahí me estoy equivocando, porque es caudal de salida, ese es este de acá, ¿estamos de acuerdo? Aquí no tengo un solo caudal de salida, tendré una sumatoria de caudales. Ya saldrá más adelante esa situación. Vamos a ponerle a este ecuación 1, ecuación 2, 3 y 4. Ahí está. Ahora me tengo que ir con el paso 3, que van a ser las leyes de conjunto, así. ¿Sale? Ahora, ¿qué nos dice esa ley? Las leyes de conjunto. Balances de presiones. Sumatoria de presiones igual a 0. Principio de conservación de la masa. Sumatoria de caudales de entrada menos los de salida es igual a la variación de volumen. Son esas dos, recordémoslas. ¿Ok? Bueno, entonces voy a empezar. La variación de volumen respecto al tiempo es igual a la sumatoria de los caudales de entrada menos la sumatoria de los caudales de salida. Esa es la 5. Vamos a hacer una sustitución. ¿Qué cosas son los caudales de entrada? Los caudales de entrada es el caudal de entrada 1 más el caudal de entrada 2. Y los caudales de salida, el caudal de salida 1 más el caudal de salida 2 más el de salida 3. Esta va a ser nuestra ecuación 6 y 7. Así de esta forma. Y ahora, esa sería la primera ley de conjunto, ¿no? La segunda es por balance de presiones. ¿Qué puedo decir? Debe de ser un balance de presiones, una suma de presiones que dé igual a 0. La presión 1 debe de ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática. Esta es una presión absoluta, ¿ok? Hay que recordar eso. ¿Sale? Y de ahí tú podrías obtener la expresión de igualarla a 0, que sería válida. Sin embargo, no me interesa tanto realmente la expresión de igualarlo a 0. Me interesa obtener la relación de que aquí están de metiches las dos presiones que están presentes en las leyes de los elementos, que son estas, los gradientes de presión. O sea, presión 1 menos la presión en el exterior va a ser igual a la presión hidrostática. Y eso está fabuloso porque si yo logro encontrar una expresión de diferencia de presiones que sea equivalente a la presión hidrostática solamente depende de la densidad del fluido y de la altura de la columna de agua. Vamos a recordarlo por acá. La presión hidrostática nos dice que va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. Esta va a ser nuestra ecuación 9 y esta la 8. ¿Ok? Algunos otros suelen presentarlo así, como de la siguiente manera, en vez de presión hidrostática, gravedad por densidad por altura, o bien como peso específico. Es muy común que se maneje así. Peso específico por altura. ¿Ok? Ahí está muy feo ese 10. Ya este, sabemos, es el peso específico. Ahí estaría. ¿Ok? Bueno, ya tengo las leyes de conjunto. Tendría que pasar ahora al paso 4. Que ya vendría siendo echarle coco y creatividad para hacer el modelado. ¿Ok? Bien. Lo primero que vamos a hacer es recordar que lo que debe de pasar es que aparezcan un chingo de letras H por todos lados, las alturas, porque eso es lo que quiero. ¿Ok? Entonces, si volteo a ver las leyes de los elementos, están muy bien, son válidas, pero no tiene nada de las alturas aquí de metiche, no lo tiene. Pero esto es igual a la presión hidrostática.
y la presión hidrostática trae por consecuencia la altura. Así que ahí tengo un caminito, ¿no? Que podría yo seguir, modelado. Voy a hacer eso entonces. Sustituir la ecuación 10 en las ecuaciones de la 1 a la 3, así. Y despejando los gastos. También así se le dice a los caudales, ¿ok? Los gastos. Ok, vamos a ver, ¿cómo quedó? Presión 1 menos presión 0 es igual a la resistencia hidráulica por que es una constante conocida, por el caudal 1, ¿ok? Caudal de salida 1. Bien, si de ahí despejo el gasto, me quedaría que el caudal de salida 1 sería igual a la diferencia de presiones, que no es otra cosa más que el peso específico, por la altura. Eso es la diferencia de presiones sobre la resistencia hidráulica 1. El peso específico lo conoces porque sabes la sustancia con la que trabajas. La resistencia hidráulica la conoces porque está instalada, depende del valor de la válvula, etc. Y pues esa obviamente no la conozco, pero está en términos de lo que quiero conocer. Lo único que quiero dejar como incógnita. Así que está perfecto así. Para no reescribir todo lo demás, puedo poner entonces el caudal de salida 2 como nuevamente el mismo peso específico por la misma altura, pero dividido entre su respectiva resistencia hidráulica 2. Ya quedó medio apretado esto aquí. Lo voy a pasar para acá. Y el caudal de salida 3 sería igual al mismo peso específico por la altura del recipiente entre la resistencia hidráulica 3. Sale. Ahí tenemos estas que le corresponden llamarse 11, 12, 13. Y eso está muy bien porque todo lo que tenga que ver con caudales lo puedo sustituir en la del principio de conservación de la masa. Caudales de entrada, caudales de salida. Entonces, voy a sustituir. Voy a sustituir ecuaciones de la 11 a la 13 en 7. ¿Qué cosa es 7? Vamos a darle una revisada. Las 7 son los caudales de salida. ¿Ya vieron? Entonces, la sumatoria de caudales de salida nos quedaría como pues, la suma de estas tres cosas, que para no tardarnos tanto se dan cuenta que tienen exactamente el mismo numerador, peso específico por altura. Vamos a factorizarlo, peso específico por altura, quedando nada más la sumatoria del inverso de las resistencias hidráulicas conectadas aquí. Así. Esta sería nuestra ecuación 14. Ahora voy a sustituir 14 y 6 en 5. 7 era la sumatoria de caudales de salida. 6 es la de caudales de entrada. 5 es la del principio de conservación de la masa. Vamos a sustituir para no darnos la vueltota hasta arriba. La variación del volumen dentro del recipiente respecto al tiempo es igual a la sumatoria de caudales de entrada, es decir, caudal de entrada 1 más caudal de entrada 2, como funciones del tiempo, son excitaciones. Las debes de conocer porque sabes cómo carajos está abierta la llave, ¿ok? Menos el peso específico por la altura que multiplica al inverso de las resistencias hidráulicas. Así, ¿ok? Y esta va a ser nuestra ecuación 15. Cuando hacemos esto, tengo prácticamente todo. Lo conoces, lo conoces, lo conoces. Está chingón que no la conozcas porque es la variable, la función desconocida. Lo conoces, lo conoces, lo conoces. Y ahora la duda es, ¿qué onda con el volumen? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que debíamos de calcular el volumen?
lo vamos a necesitar. Entonces, vamos a decir eso aquí. Pero el volumen es igual a cuadrada por h más a por h cuadrada sobre tangente de teta. A eso era igual al volumen. Y por lo tanto, la derivada del volumen respecto al tiempo, fíjense bien, se está derivado respecto al tiempo. Hay que ver quién de estas cosas aquí de la función de volumen dependen del tiempo. Solamente h. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto quedaría como a cuadrada por h' más 2 veces a por h sobre tangente de teta por la derivada de lo de adentro de h. Aplicando la regla de la cadena, tendría que poner h', así. ¿Estamos de acuerdo? Y a esta le vamos a poner 16. Entonces, sustituimos 16 en 15. Ahí estaría. Ajá. Para quedarnos finalmente la variación del volumen, que vendría siendo A. Voy a factorizar esta h', ¿ok? Para que quede solamente una. A cuadrada más 2 veces a por h sobre tangente de teta, que multiplica a la h' igual a el caudal de entrada 1 más el caudal de entrada 2 menos esto. La sumatoria de los inversos de las resistencias hidráulicas. Así. Y resistencia hidráulica 3. Así. ¿Estamos de acuerdo? Bien, está bastante feíto, está complicado, tiene su chiste, pero ahí estaría. Ese sería el resultado, ese sería nuestro modelo. ¿Estamos de acuerdo? No sé si haya hasta aquí alguna duda, muchachos. No hemos resuelto ningún modelo, solamente nos hemos concentrado en obtenerlo, porque eso es una tarea muy importante del ingeniero. Llámale mecánico, industrial, electrónico, no importa. Una tarea muy importante es saber modelar. Y por eso es que por el momento no nos metimos en los rollos de resolverlo, porque ahora nos falta platicar de qué tipos de señales pueden excitar a un sistema. Porque normalmente los libros nos van a decir, este edificio, este sistema está excitado por una función tal, y te la dan. Pero en la práctica uno dice, ¿y de dónde rayos sale esa función? Y además te terminas dando cuenta de que esas funciones no son muy cercanas a la realidad. Hay que explicar características especiales que tienen estas funciones. No sé si luego les he preguntado y creo que se las mencionan, pero no las estudian tanto. ¿Qué saben ustedes, muchachos, de la función delta o impulso unitario, Heaviside o escalón unitario y de la rampa unitaria? Son las llamadas funciones singulares. Delta de Dirac, Heaviside y rampa. ¿Las vieron por allá en análisis de circuitos? No sé si corresponde verlas realmente allí, pero no sé si sepan algo de ellas, muchachos. Pues yo solo sé que la delta de Dirac es, como usted lo dice, una función de impulso. O sea, solamente en un momento va a tener un valor al infinito. Bueno, se supone que así está teóricamente hablando. Ajá. La función escalón se supone que... se supone que la función escalón vale 1 en cuanto a transformada de Laplace, algo así, más o menos sé. Y siempre toma el valor de la constante. Por eso podemos determinar que la función escalón es una constante. Ok, sí. Y no me acuerdo cuál otra más preguntó. La rampa. Ah, ok, bueno, no es así. Como tal, teóricamente no sé. Bueno, está bien. Ok, no está mal, va por ahí justamente. Son funciones de esa característica, pero hay que conocerlas ahora cómo funcionan en cuanto a su forma de excitación al sistema. Ahí, por ejemplo, decía algo muy curioso de la función Heaviside y la transformada de Laplace, que iba a ser igual a 1. Efectivamente, es como si fuera una función constante. Pero su interpretación va a ser un poquito diferente a una función constante. Hay que tratar de entenderla bien
ya que aquí, hablando más adelante, en el espacio de las frecuencias, no va a ser lo mismo Heaviside que una constante, aunque su transformada aparentemente lo sea. Todo tiene que ver con que la función Heaviside tiene un momento en el cual se enciende y la función constante viene de estar encendida todo el tiempo. Vamos, equivalentemente sería a agarrar un interruptor y que el foco con la función constante nació prendido. El foco con la función Heaviside nació apagado y en algún momento alguien le dio clic al interruptor. Eso tiene consecuencias interesantes para cada sistema, ¿ok? Las iremos viendo cada una en las siguientes clases. Profe, Y, perdón, dígame. perdón. Es que yo tengo una duda con la derivada. Es que creo que usted derivó, tiene h cuadrada y es la deriva, bueno, o sea, es la que deriva, y no sé si realmente tenga que salir h' también de ahí. Sí, porque h es una función que depende del tiempo. Ajá. Sí, o sea, la altura del tanque depende del tiempo del caudal, ¿no? Que va llegando. Ajá, Pero, así es. pero es que usted tiene como h cuadrada sobre la tangente y al usted derivar h cuadrada, pues es 2 veces h, ¿no? Digámoslo así. O sea, solo se resta una unidad al exponente. O Entonces no sea, estoy usted seguro. dice que esta no va. Ajá, estoy seguro. Bueno, sí. No sé si h' no vaya o si tenga que ir. Según yo no, pero no sé. Sí tiene que ir porque es una derivación implícita, ¿ok? Y se está aplicando la regla de la cadena. Cuando yo tengo claramente h de t y yo sé exactamente a qué cosa es igual, pensemos, no sé, t cúbica más seno de t, al momento de que yo te pido h, derivada de h, vamos a ponerlo así, respecto al tiempo, tú derivas directamente esto porque h está definido de forma explícita. Entonces la derivada es 3t cuadrada más coseno de t, ¿no? Esa sería la derivada. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes una función implícita? Que tienes x cuadrada, x cúbica más y cuadrada igual a 5, por ejemplo. Y te piden derivar esta expresión. Y la vas a derivar respecto a x. Desde el momento en el que la empiezas a derivar respecto a x, tú estás dando por hecho entonces de que y depende de x. ¿No hacíamos esto allá en cálculo? 3x cuadrada más 2 veces y por la derivada de lo de adentro, de y, que viene siendo un desmadre de x. Hacíamos esto, ¿no? ¿Ya se acordó? Sí, ya me acordé, sí, cierto. Es exactamente lo mismo aquí, ¿no? O sea, Sí, tengo cierto. que derivar a h primero respecto a h y después respecto al tiempo. Este es respecto al tiempo. Sí, gracias, profe. Sí, me quedaba esa duda, pero ya vi, gracias. Bueno, sale pues. Entonces, ahí estaría. Ese sería nuestro último modelo. Practiquen el proceso de modelado. Ya la próxima clase empezamos a estudiar estas funciones singulares y empezamos a estudiar su transformada de Laplace. No sé si haya otra duda, muchachos, hasta aquí. ¿Alguna curiosidad? Ok, parece que no. Bueno, si ya no hubiera ahorita ninguna duda, muchachos, le estaríamos cortando el día de hoy allí.